Bueno, vamos a grabar a partir de aquí. Eh, Vamos a ver entonces, si vemos con lupa la función administrativa, a través de estas dos preguntas. La primera pregunta, ¿qué hace el administrador? ¿Qué cosas hace el administrador o el gerente? Y la segunda pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace lo que hace? Bueno, vamos a ver entonces en detalle la primera pregunta. Si nos preguntamos, ¿qué hace la función administrativa? Miren la respuesta de Fayol. Fayol dice que los que hacen administración o los que cumplen la función de administración, digamos los administradores o los gerentes en las organizaciones, cumplen estas 5 tareas o estos 5 elementos, que son la planificación, la organización, la dirección, la coordinación y el control. O sea que si lo vemos en términos, digamos, de elementos concretos, tú puedes preguntar qué hace un administrador o qué hace un gerente. Bueno, en directo, el gerente planifica, el director organiza, el gerente dirige, el administrador coordina, el gerente controla. Y fíjense, si ustedes eh, se ponen a pensar, sobre todo aquellos de ustedes que son administradores de profesión de origen, administradores de empresas de profesión de origen, fíjense que esta propuesta de Fayol pues no ha perdido demasiada vigencia a pesar de que han pasado 100 años, ciento y tantos años. No ha perdido demasiada vigencia. Obviamente, pues hay cosas que se han modernizado y hay cosas que se han adaptado a los nuevos tiempos y a la nueva realidad de la organización, pero quiero decir, en términos, digamos, de principio, no es mucho lo que se aleja esta propuesta de Fayol de lo que hoy día es lo que hace un gerente. Planifica. ¿Y qué es para Fayol planificar? Bueno, definir cómo será la mejor manera de lograr la meta propuesta por la organización. ¿Qué hace el administrador o el gerente? Organiza. ¿Cómo organiza según Fayol? Arreglando los empleados en sus puestos. Entonces, pues ni modo, organizar para Fayol es poner a cada persona en su lugar. O sea, tengo este cargo, tengo este otro cargo y en este cargo voy a poner a Jocelyn Infante porque es la mejor, digamos, la mejor enfermera para mi hospital y en este cargo voy a poner a Patricia Useche porque es la mejor secretaria en fin, el mejor para cada, eso es organización. Dirección, en términos de dirección, ¿qué propone Fayol? La dirección, la fijación de metas, o sea, tú diriges a tus trabajadores poniéndole metas, diciéndoles qué tiene que hacer y qué tiene que lograr. La coordinación como otro elemento de la administración o otro elemento de la función que cumple el administrador o el gerente, la coordinación, por supuesto, de armonizar todas las actividades, o sea, de coordinar la tarea y el trabajo de todas las personas ocupando los diferentes cargos. Y finalmente el control, que no es otra cosa que la comparación de lo que realmente se hizo como actividad a lo que fueron las metas. Si tú te habías propuesto como meta hacer 5 unidades y comparas lo que realmente se hizo como actividad de la organización y viste que habías programado 5, hiciste 6, bueno, mejoraste la meta. O sea, o si no, si hiciste menos, entonces, ¿cómo organizas ese aspecto de control para lograr la meta? En todo caso, estos son los 5 elementos, como les digo, el administrador o el gerente planifica, organiza, dirige, coordina, controla, son los 5 elementos que responden a la primera pregunta, ¿qué hace el administrador? Entonces, fíjense, aquí nos paramos un momento para respetar, o sea, para, digamos, darles nuestros respetos a Fayol, por la genialidad de haber dicho esto y la genialidad de haber propuesto esto. Como decimos hace un minuto, a lo mejor un administrador de empresas de profesión ve esto y puede decir, bueno, sí, pues obvio en 2020, pero para la época en la que Fayol estaba pensando esto como pensador organizativo o estaba proponiendo esto como teórico organizativo, fue algo absolutamente novedoso. Nadie antes había propuesto estas funciones, aunque obviamente estaban ahí, todo el mundo las hacía y todo el mundo sabría que estas eran las funciones, pero tú ves que
por eso es Fayol importante, así como lo es Taylor para el obrero. Por eso es Fayol importante para la administración o para la gerencia, porque es el primero que lo piensa, que lo descubre, que lo propone, que lo escribe en un libro y como lo acabamos de decir hace unos minutos, además, como director general de una empresa metalúrgica y minera, tuvo 30 años como para aplicar esto y como para comprobarlo. Entonces, a partir de esta lógica, de esta, digamos, esta primera genialidad de Fayol de haber descubierto estos descubierto, haberlos propuesto, pues no los descubrió él, lo que hizo fue pensarlos y escribirlos. Eh, Haber propuesto estos 5 elementos de la función administrativa, pasamos a la segunda pregunta. Recuérdense que dijimos que íbamos a comprender qué hace el administrador o qué hace la función de administración a través de 2 preguntas. La segunda pregunta, si se recuerdan, la segunda pregunta era ¿cómo lo hace? Y el cómo lo hace es precisamente lo que la teoría de organización ha dado en llamar el fayolismo. O sea, la propuesta de Fayol, la teoría de Fayol, el aporte de Fayol a la teoría de organización, que es nuestro tema, que es nuestra materia, teoría de organización, el aporte de Fayol a la teoría de organización son estos principios, que es, como les digo, lo que la bibliografía ha dado en llamar el fayolismo. O sea, el Fayol trasciende precisamente por estos principios que él propone. Y fíjate que son los principios con los que él da respuesta a la pregunta cómo el gerente permítame regresar un momentico a la lámina anterior para recordarlo, cómo el gerente planifica, cómo el gerente organiza, cómo dirige, cómo coordina, cómo controla. Bueno, ¿cómo hace eso? Bueno, con principios de estructura, con principios de poder. Me estoy ahorrando el adjetivo organizacional cada vez para no repetirlo. Con principios de compensación y con principios de actitud. Entonces, en las siguientes láminas, los siguientes minutos, lo que vamos a ver en detalle es cuáles son o desglosar en detalle cuáles son cada uno de estos principios. Y por eso es que decía que la clase a lo mejor no es difícil, no es fastidiosa, no es latosa, pero es como muy llena de pedacitos porque hay que desagregar estos principios. Entonces, vamos a comenzar por el principio de estructura. Vamos a desagregar los principios de estructura. Y los principios de estructura son los siguientes: la cadena escalar, la unidad de mando, la unidad de dirección, la división del trabajo, el orden y el ámbito de control. Vamos a ver los 3 primeros juntos porque los 3 primeros, digamos, tienen una misma idea, o sea, se relacionan con una misma idea. La cadena escalar, la unidad de mando y la unidad de dirección. La cadena escalar se refiere, a ver, la palabra escalar está relacionada tal cual con la escalera como digamos, objeto que nos permite subir escalones o subir tramos o bajar escalones y bajar tramos y que nos hace entender que la escalera tiene esos escalones o esos tramos ordenados en jerarquía y digamos, hay niveles, hay unos que están más altos, unos que están más bajos. Cuando nosotros estamos hablando, según lo que nos propone Fayol, nos damos cuenta de que Fayol nos propone esa lógica de escalera o esa lógica escalar, pero como cadena. ¿Qué quiere decir Fayol con cadena? Bueno, y si nos imaginamos una cadena, recuérdense que una cadena está formada por eslabones y los eslabones están unidos uno con el otro, con el otro, con el otro, con el otro, y tú no puedes romper esos eslabones porque rompes la cadena. Entonces, en ese sentido, nos propone Fayol este principio de la cadena escalar en el que nos dice en la organización, recuérdense cómo él piensa la organización de arriba hacia abajo y cómo él piensa la organización en la planificación del gerente hasta la ejecución del obrero. Cómo lo que planificó el gerente se va, digamos, eh, eh, ordenando hacia abajo hasta que llega al último reporte, que es el obrero, el ejecutor. Bueno, él dice que esa lógica de autoridad, esa lógica de comunicación, está empezando a aparecer la palabra comunicación, esa lógica de comunicación y esa lógica de autoridad debe seguir esos tramos de la escalera, esos escalones de la escalera, pero en función de cadena. O sea, tú no puedes saltarte un escalón porque estarías rompiendo los eslabones, o sea, estarías rompiendo la cadena. Y en función de esa cadena escalar, como les dije, que los
principios se relacionan uno con otro, en función de esa cadena escalar, la unidad de mando y la unidad de dirección. En la unidad de mando, o como principio de unidad de mando, Fayol nos dice que cada cargo reporta a un solo supervisor. Un cargo reporta a un solo supervisor. Y aquí ustedes seguramente pueden discutir con los famosos 8 capataces funcionales que proponía Taylor. De hecho, si ustedes leyeron el libro que estaba asignado para hoy, en los últimos capítulos de su libro, Fayol comenta a Taylor, no es que lo critica propiamente, pero comenta a Taylor, o sea, le dedica un capítulo a los 8 capataces de Taylor, eh, diciendo que eso no es posible, o sea, que no es posible que un obrero tenga 8 reportes, pero lo que, digamos, lo que Taylor querría decir es que en efecto cada cargo reporta un solo super, o sea, si entendiéramos este principio de la unidad de mando, cada cargo reporta a un solo supervisor por función. Si recuerdan que eran 8 capataces por 8 funciones, yo podría, como Taylor, decir un cargo reporta a un capataz que tiene la función de controlar el tiempo, pero reporta a otro capataz que tiene la función de controlar los movimientos, o sea, las tareas. Entonces, en ese sentido, Fayol podría entonces entender que estás reportando a un solo supervisor de tarea, a un solo supervisor de tiempo, pero en todo caso, eh, la idea, Fayol la resuelve con respecto a esa confusión de los 8 capataces, diciendo que en principio debería haber unidad de mando, un cargo, un supervisor. O sea que si tú te imaginas un organigrama. Si ustedes, por ejemplo, en este momento mentalmente se imaginan un organigrama, recordarán el organigrama tiene cajitas arriba, cajitas abajo y la cajita de arriba y la cajita o la posición de arriba y la posición de abajo unida por una línea. Esa línea es autoridad, esa línea es jerarquía, esa línea es comunicación, pero también es reporte. Un cargo reporta a un supervisor como unidad de mando. Y también, como parte de esta lógica de la cadena escalar, el otro principio de Fayol es la unidad de dirección. Cada cargo atiende a un solo proyecto. O sea, si yo estoy trabajando, ejerciendo un cargo, ese cargo debería responder a un solo proyecto y debería tener una sola unidad de medida en términos de metas a lograr y debería tener una sola ejecución o una sola ruta de ejecución, porque cada cargo debería tener una única dirección. Entonces, vean qué interesantes estos principios que, como decíamos hace unos minutos, si los vemos hoy, 2020, a lo mejor nos van a parecer obvios. Si las vemos hoy desde el punto de vista de un administrador de empresas, como lo decíamos hace unos minutos, obviamente nos va a parecer, pero, ajá, pero situémonos en aquel momento, situémonos 7 años atrás, en el pleno surgimiento de la organización que Fayol haya puesto todas estas ideas juntos, que haya puesto todas estas ideas juntas, es genial, fue genial en su momento. Y no vamos a hablar de división del trabajo de orden porque hay ciertos principios que me voy a obviar porque son demasiado evidentes. Si ustedes los quieren ver en detalle, están en el libro, obviamente. Pero fíjense, hay otro principio que propone Fayol, que es el principio del ámbito de control. Que el ámbito de control es el número de supervisados directos de un cargo. Él relaciona el ámbito de control con, digamos, con la eficiencia en la ejecución de los cargos. Y él dice que hay que tener cuidado con el ámbito de control porque un ámbito de control, no puedo decir grande o pequeño porque el ámbito de control no es una cualidad, es un número. Es 0, 1, 2, pero digamos, entendamos, ámbitos de control grandes a lo mejor son difíciles de mantener en términos o de manejar en términos de calidad escalar y de unidad de mando y unidad de dirección. Por eso es que las organizaciones suelen tener esos ámbitos de control, digamos, más bien reducidos. De nuevo, aunque no se puede hablar de cualidad reducido, sino de número. Pero, por ejemplo, para hacer el ejemplo, el rector de nuestra Universidad Católica, Andrés Bello, el padre virtuoso, Francisco Virtuoso,
Él tiene toda la UCAP por debajo de él, a todos los profesores, a todos los estudiantes, a todos los empleados, a todos los obreros, a todo el mundo tiene él por debajo. Pero si te preguntas cuál es el ámbito de control del rector, 4. Recuérdense que el ámbito de control, como lo decimos aquí, es un número, no es una expresión de cualidad, mucho, poco, chiquito, grande, no, es un número. El ámbito de control del rector, 4. El vicerrector académico, el vicerrector administrativo, la secretaria y el vicerrector de asuntos estudiantiles. Esos son los que le reportan directo. Y tú dirás, bueno, pero por ejemplo, yo como profesor, te preguntarás, bueno, yo le reporto al director del posgrado y el director del posgrado le reporta al decano de la facultad y el decano de la facultad le reporta al vicerrector académico. ¿Ves la línea? Cada línea, cada cadena escalar se respeta y cada cadena escalar se respeta con ámbitos de control de, digamos, reducido. Hay ciertas digamos, ocasiones en que los ámbitos de control pueden ser grandes o extensos, como por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo actual pudiera poner? Por ejemplo, los call centers, no sé si ustedes han tenido vinculación con call center recientemente, los call centers en hora pico o en hora punta. Pueden tener en hora punta un call center puede tener 100 operarios trabajando simultáneamente. O sea, tú puedes tener como supervisor de turno, tú puedes tener un ámbito de control de 80, 90, 100. Sí, pero digamos con condiciones que es un trabajo como muy repetitivo y muy, digamos, organizado por la tecnología del servidor que está distribuyendo las llamadas, y las llamadas telefónicas y etcétera. Pero en todo caso, estos principios de estructura son los primeros que propone Fayol para entender cómo el administrador, cómo el gerente hace lo que hace, cómo el gerente hace sus funciones. Nos queda un último minutito de este primer segmento y no tiene sentido pasar a los siguientes principios, pero no sé si ustedes en este minuto y medio que queda quieren hacer algún comentario, alguna intervención. Varinia ha escrito en el chat que, que los trabajadores hoy día son multitareas, sí, pues, pero imagínate, porque la lógica de la naturaleza del trabajo hoy día es completamente distinta y eso seguramente lo discutiremos cuando estemos conversando acerca de la cuarta revolución industrial, o sea, del mundo postindustrial o del mundo postcapitalista o del mundo postmoderno por venir. Estaremos seguramente discutiendo estos puntos. Entonces ya se nos acaba este primer segmento. Acabado el segmento, nos volvemos a conectar inmediatamente para terminar la segunda parte de la clase.